Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que les toque. Estamos para trabajar en la sección 8 del curso de 17 Instituto. En este caso vamos a trabajar el nacimiento de la biopolítica, octava clase sobre Michel Foucault, y vamos a hacer algunas reflexiones. Lo más interesante de este libro del nacimiento de la biopolítica es que interesantemente Foucault no habla del nacimiento de la biopolítica. De eso habló en los cursos anteriores, en seguridad, territorio, población y en defender la sociedad. Y quizá uno quisiera pensar que en este ampliaría sobre sus precisiones, sus consejos metodológicos, como él los llama, o nos enseñaría algunas condiciones metodológicas también, precauciones, ¿no? También así las... Pues no, en este no habla de biopolítica. De lo que habla él es de los términos liberalismo, ordoliberalismo y neoliberalismo. Curiosamente, y esto no deja de ser también muy interesante, no utiliza su método genealógico que nos mostró en la arqueología, ¿no? Entonces, bueno, el tema no es una crítica a Foucault en este momento, y mucho menos una crítica metodológica hacia su obra, sino lo que él hace con la tradición de las ideas políticas. De tal forma elegí unos temas, son 4 temas que vamos a tocar sobre este libro, de lo que hemos leído. Este libro, que es un ciclo de conferencias dado en el 78 y 79 en el Collège de France. Vamos a ver liberalismo, peligro en el liberalismo, el crimen en el mercado y el mercado ilegal de drogas, porque me parece que es algo en América, por lo menos en todo el continente americano, es algo muy relevante que vale la pena de estudiarse y que permite grandes reflexiones. De tal forma paso a liberalismo. Como ya lo habíamos visto, después de los escritos de Thomas Hobbes, después de su Leviatán, donde la soberanía deja de ser un problema. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya no hay por qué cuestionar al rey. Ya con el Leviatán todos sabemos que la voluntad de los individuos está subsumida ante el rey, está entregada ante el rey, y el rey tiene la autoridad para actuar en nombre de todos los sujetos súbditos que reinan, ¿no? Pero entonces, el problema ya no es quién tiene el poder, ¿no? El problema es dónde está el límite de ese poder, que es lo máximo que puede hacer este rey, y cómo va a ejecutar el poder este rey. Pues va a haber 2 maneras. La primera es que se tendrá que admitir que los derechos son imprescriptibles, o sea que no pueden quitarse. El rey no puede llegar y quitar un derecho que ella dio. Lo veremos a profundidad. Y el segundo son los límites de competencia del gobierno, que se van a fijar de acuerdo a la utilidad de la intervención gubernamental. Regresemos entonces a la imprescriptibilidad de los derechos. Esto hasta tiene su nombre en las diversas lenguas europeas, como the rule of law, l'état de droit, Rechtsstaat en alemán, ¿no? Y en español, que también se dice el Estado de Derecho, pero al término que quiere referirse Foucault en específico es el imperio de la ley. Un término que en español no sé por qué no me parece tan claro, quizá por esta influencia hobbesiana, definitivamente debe ser por ahí, que le da el poder al rey, y entonces el imperio de este poder tiene que descender y cubrir a toda la sociedad. Pero ¿qué pasa con este imperio de la ley, o rule of law, o Estado de Derecho? Bueno, dentro de este nuevo marco, y esto es muy relevante, toda autoridad pública, absolutamente toda, debe de actuar dentro del marco de la ley, y solo y únicamente puede moverse dentro de ese marco. Lo que no esté establecido en la ley no lo puede hacer la autoridad. Ahora, el límite de la competencia del gobierno. ¿Por qué se autolimita el gobierno? Para ser más eficiente.
Pero para limitar al gobierno hay que saber lo que él es y lo que no es útil que el gobierno haga o no haga. Lo primero que hace entonces el gobierno es salirse de los mercados, dejar a los mercados y permitirles libertad. ¿Qué significa permitirle libertad a los mercados? Que determinen el precio, que determinen las contrataciones de la gente y que determinen las cantidades. El mercado debe de permitírsele que funcione con las menores intervenciones precisamente para que pueda construir su verdad. Se asume entonces que los mercados trabajan de manera natural sin el gobierno, ¿no? El gobierno no tiene por qué introducirse al mercado y decir debes de vender tal cantidad, tú debes de comprar tal cantidad, el precio debe establecerse en tal límite y las contrataciones, el mercado laboral es otro mercado y las contrataciones deben de tener cierto tiempo o debe de pagarse de cierta manera. No, el gobierno se sale de la regulación de los mercados y se queda exclusivamente como un dispositivo disciplinario que va a impedir cosas como el fraude, el robo y el crimen dentro del mercado, ¿no? Cuando usted va a trabajar en, pongamos, el mercado de frutas de su ciudad favorita, usted puede llegar y le van a decir, le pago tanto por cargar las cajas de aquí a allá, y usted tiene que aceptar ese precio y no puede hacer nada por vender su fuerza de trabajo. Tiene que negociar directamente con el dueño de las frutas. Sin embargo, si usted se roba una manzana, ahí sí interviene el Estado, ¿no? Para el sueldo, para las cantidades, para los precios, no. Pero con que se robe una sola manzana, ahí está el Estado, tiene que llegar la policía, como lo vimos en las conferencias anteriores, y solucionarlo. El gobierno se sale en absoluto del el mercado y le da una libertad casi total. ¿Por qué casi total? Porque dejará abierta la posibilidad de intervenir en un mercado cuando así lo considere. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues sucede que los gobiernos empiezan a funcionar de acuerdo a la verdad que los mercados imponen. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, pues una verdad es la de sueldos y salarios, otra verdad es la de los objetos disponibles, las cantidades disponibles, y otra verdad es la de los precios establecidos, ¿no? Y el Estado tiene que sujetarse a ellos, que al grado que se llegan a decir cosas como esta. Si el rey empieza a violentar los derechos humanos, empieza a encarcelar gente, empieza a torturar a otros, empieza a desaparecer a 43 estudiantes por acá, empieza a matar a unos manifestantes por allá, desaparece la Asamblea Nacional con un referéndum completamente ilegal, bueno, pues diremos que el rey es un mal rey, ¿no? Y bueno, pues es un mal rey que está enfermo de poder y en fin, ¿no? Ni hablar. Pero si el gobierno empieza a intervenir en el mercado, si el gobierno pone el precio de la gasolina muy alto, o pone el precio de la gasolina muy bajo, vamos a decir, ese gobierno no sabe de economía política, es un gobierno ignorante, es un gobierno que no es preparado, es un gobierno que no debe de estar ahí. Si el gobierno pone el precio de la energía eléctrica y lo pone muy barato, o lo pone muy caro, eso está muy mal, ese no es un buen gobierno. Ese gobierno debe ser retirado porque ese gobierno no sabe cómo gobernar. Entonces, del abuso de autoridad, de poder ser una crítica al gobierno, la crítica al gobierno por su ignorancia y su desconocimiento pasa a ser cuando se inmiscuye en la política económica. Recordemos aquí lo que veníamos arrastrando de Maquiavelo. El buen gobierno era el que podía tener el control, implementar dispositivos disciplinarios y mantenerse. Ese era el bueno, ¿no? Pues con abusos o sin abusos, eso no importaba. Ahora
eso parece haber quedado relajado, retrasado, y el mal gobierno no va a ser el que no pueda implementar sus dispositivos disciplinarios, el mal gobierno va a ser el que llegue y se meta con el mercado. Ese es un gobierno que no sabe, es un gobierno pobrecito, es un gobierno ignorante, ¿no? Si el gobierno se mete y no permite la producción de papel higiénico, como en algunos países, y solo permite que cada familia compre 2 rollos de papel higiénico, ese es un gobierno ignorante porque no conoce de política económica. Esa va a ser la crítica que se hará dentro del liberalismo. Cito aquí una frase que dice Foucault en esta conferencia, en la edición en inglés es la página 17, en español del Fondo de Cultura es la página 36. El gobierno se pregunta para finales del siglo XVII, ¿estoy gobernando con suficiente intensidad, suficiente profundidad y atención al detalle para llevar al Estado a un punto en el que debe estar, a un punto fijo donde su máxima fuerza sea visible y esté disponible? Existe un nuevo tipo de racionalidad, un nuevo tipo de cálculo que ha dejado que las cosas funcionen solas. Y esto, de manera amplia, es lo que se va a llamar liberalismo. Dejemos entonces que el mercado haga, dejemos el laissez-faire. El liberalismo necesita una técnica integral para ser estudiado y comprendido, para identificar dónde están los límites de la intervención gubernamental. Y para apoyarlo en esto, el liberalismo ha añadido la política económica y su técnica. Se añade entonces la política económica como una técnica de gubernamentabilidad para hacer más eficiente al liberalismo. Y la política económica le da entonces al Estado las herramientas y las leyes para gobernar de manera más eficiente en términos de lo que es positivo o negativo para que prevalezca el Estado. Maquiavelo, pero no en el control de quienes están en la contra, sino en el control total de la gente y la liberación del mercado, ¿no? Porque la política económica le dice al Estado que rinda el mercado, que se aleje del mercado. El gobierno está limitado por la evidencia, no por la libertad de los individuos. El gobierno no tiene por qué meterse con esta libertad. La libertad individual, esa debe de ser total y absoluta. Un buen gobierno, además, es aquel gobierno que deja que el mercado fluya de manera libre, y un mal gobierno interfiere con el mercado. Un buen gobierno conoce la política económica, pregúntenle a los Chicago Boys de Chile, ¿verdad? Y entonces, este gobierno, el que conoce la política económica, va a ser un gobierno fuerte, un Estado rico, y un gobierno pobre va a ser aquel que no conoce cuestiones de política económica y es débil, ¿no? Esta misma interpretación nos permite comprender por qué hay países que son ricos en recursos naturales, pero son torpes y pobres. Pues el mayor caso es Brasil, ¿no? Quizá no hay un país más rico con tantos pobres en recursos naturales. Quizá Rusia. Hay una cita a este respecto en la edición en español que está en la página 209 del Fondo de Cultura, donde Foucault se refiere a una economía planeada. En mi opinión, se está refiriendo a la Unión Soviética y a las economías de Europa del Este. ¿Por qué? Bueno, pues porque está hablando en el 79, el 21 de febrero del 79, y no voy a citarlo, porque me parece que habla de manera muy clara cómo la suspensión de libertades individuales va contra la economía planificada. En realidad, una economía planificada no puede dejar de ser políticamente costosa, es decir, cobrarse el precio de la libertad, y por consiguiente no hay ninguna corrección posible. Ningún dispositivo posible logrará soslayar lo que es la consecuencia política necesaria de la planificación, es decir, la pérdida de la libertad. Mientras más planificas la economía, la política económica, menos libertad le otorgas a la gente.
Continuó con la cita. ¿Y por qué esa pérdida de la libertad es inevitable en una planificación? Muy sencillo, dice Foucault, porque la planificación implica una serie de errores económicos fundamentales que habrá que reparar constantemente, y la reparación del error o la irracionalidad intrínseca a la planificación solo puede alcanzarse mediante la supresión de las libertades fundamentales. Así las cosas, el liberalismo requiere de la libertad en el mercado de la acción gubernamental. Por otro lado, el liberalismo requiere del gobierno para garantizar la existencia de esta libertad y para su producción y consumo. Sobre esta manera en que el gobierno liberal y la sociedad liberal consumen y producen libertad, quiero volver a citar a Foucault en las páginas, al final de la página 83 y principio de la 84. El Estado liberal es un consumidor de libertad. Y lo es en medida en que solo puede funcionar si hay efectivamente una serie de libertades de mercado, del vendedor, del comprador, del derecho de propiedad, de la discusión y eventualmente de la libertad de expresión. Por lo tanto, dice Foucault, la nueva razón gubernamental tiene necesidad de libertad. El nuevo arte gubernamental consume libertad, repite, es decir, está obligado a producirla y por lo tanto está obligado a organizarla. El nuevo arte del gobierno se presentará entonces como administrador de la libertad, no en el sentido imperativo de ve y sé libre, con la contradicción inmediata que esto pueda plantear. El liberalismo no formula sé libre, el liberalismo plantea simplemente lo siguiente: voy a producir para ti lo que se requiere para que seas libre. Voy a procurar que tengas la libertad de ser libre. Sin embargo, surge una paradoja, dice Foucault, en el corazón mismo de esta práctica liberal. Está uno moviéndose entre la producción de la libertad y aquello que al producirla amenaza con limitarla y destruirla. Lo vimos en el bus de la libertad, ¿se acuerdan? La libertad de expresarlo y la libertad de resistirse. Finalmente, señala Foucault, es preciso producir la libertad, pero esto implica que se establezcan limitaciones, controles, coerciones, obligación. Bien, entonces tenemos ya una definición a la Foucault de liberalismo como este modo de gobierno dentro de un Estado que produce libertad y consume libertad y la distribuye para los que son sus sujetos, sus ciudadanos. Pasemos al tercer punto, que es entonces peligro en el liberalismo. Dadas las condiciones de libertad que crea el liberalismo, Foucault nos dice que este no puede existir sin una cultura del peligro. Porque dentro del liberalismo, al contrario que en otras epístemes o en otros sistemas de gobierno, todos los ciudadanos están condicionados a experimentar su situación, su vida, su presente y su futuro como en continuo peligro, nos señala Foucault, puesto que todo hace daño, todo está creando incertidumbre y dañando la situación actual. ¿Qué pasaba antes? Si nacías dentro de un sistema feudal y eras un siervo, pues siempre ibas a ser un siervo y tenías asegurado que ibas a ser siervo hasta que te murieras. Tenías asegurado, sí, el derecho de pernada para las mujeres en tu familia, pero bueno, pues era una certidumbre total y absoluta. Tenías asegurada la comida y tenías asegurada la estancia. Si eras el señor feudal, pues tenías lo opuesto, asegurado, y si eras el rey, ir así hacia atrás en etapas históricas, quizá hasta aquellas que indica Marx, ¿no? Una sociedad comunista, pastoril, tiene asegurado que va a mantener sus borreguitos, sus vacas por siempre. Pero en el liberalismo no. En el liberalismo el hecho de que tengas una ingeniería civil, una ingeniería química, el hecho de que tengas un doctorado en filosofía, no te asegura nada. No te asegura que tú vas a seguir siendo un doctor en filosofía. Y este peligro, esta incertidumbre constante que le otorga el liberalismo a la gente no había existido jamás. Esa misma libertad incluye riesgos e incluye peligros.
Dice Foucault que el arte del gobierno liberal debe de determinar en qué medida y hasta qué punto los intereses individuales no se contrapone el uno con el otro y constituye un peligro para todos. Por lo tanto, hay una nueva definición de seguridad que es la defensa colectiva de los intereses de la mayoría o los intereses colectivos contra los intereses individuales. Por otra parte, los intereses individuales deben de ser protegidos contra todo el interés colectivo e incluso contra el interés del Estado. Entonces tenemos esta oposición o resistencia entre los intereses individuales y los intereses colectivos, que se transfiere a derechos colectivos y derechos individuales, y que a su vez podemos transferir al mercado, ¿no? La libertad de un negocio individual contra la libertad de los otros negocios. Por eso está prohibido, por ejemplo, poner un precio en conjunto de un producto dentro de un mercado. En corto, estas estrategias de prevención, como por ejemplo prohibir que pongan un precio las empresas por un producto, están contra la posible dominación de el interés individual de las empresas contra el interés colectivo. Esta definición del peligro en el liberalismo y de cómo el Estado tiene el objetivo de bajar el peligro y disminuir la incertidumbre al mismo tiempo que la fomenta, ¿no? Una ironía muy latente y exclusiva del sistema de gobierno liberal, es análoga a lo que el filósofo americano John Rawls llama cooperación social en su libro Justice as Fairness. Me parece que no está publicado en español. Es el resumen de sus clases muy depurado. Y lo que Rawls llama la estructura básica de la sociedad liberal. La cooperación social se fomente para contener los intereses individuales contra los intereses colectivos. Aquí tenemos un punto de unión muy esclarecedor, porque parece que Foucault está haciendo una crítica al liberalismo y a veces parece que está haciendo loas al liberalismo. El neoliberalismo implican que un gobierno haga todo lo posible para fomentar el mercado. Y si el gobierno no hace todo lo posible para fomentar el mercado, promover el mercado y su libertad, el gobierno es malo. El gobierno está actuando mal. El gobierno neoliberal u ordoliberal debe de asegurarse que el capital, las empresas y los trabajadores no representen un peligro el uno para el otro, que fluyan libremente. Algunos gobiernos son más efectivos, se organizan mejor y son estados más fuertes. Por ejemplo, la política pública, la política económica de las minas de plutonio es más eficaz en el estado francés que en el estado del Congo. Sin embargo, el gobierno neoliberal se quedó con la facultad de implementar artefactos, dispositivos disciplinarios adentro de los mercados, ¿no? Y también de presentar un sistema de seguridad preventivo mediante las leyes para controlar, constreñir y coercionar específicos casos en mercados particulares. Hay mercados que están totalmente fuera del gobierno, pero hay otros que no lo están. El gobierno inicialmente limitó su función a la supervisión. Esto es solo intervenir cuando veía que algo no funcionaba de acuerdo a las mecánicas del libre mercado. Pero posteriormente los gobiernos tomaron la decisión de intervenir cuando les era útil. Así, la gubernamentalidad limita el derecho dentro de los mercados y define las leyes. Dos ejemplos que se me ocurren de dos gubernamentabilidades diferentes. En Cuba no hay posibilidad de demandar a alguien por calumnias, simplemente porque la libertad de expresión no se ejerce y no hay un mercado, ¿no? Un mercado periodístico donde pueda suceder la calumnia. Entonces
el delito ni siquiera está tipificado. Por otra parte, tenemos a los Estados Unidos, donde es el único país industrializado en el cual no existe el derecho a la salud. No, la salud no es un derecho. Tú, si quieres salud, debes de pagar. ¿Por qué? Pues porque no está en la normatividad, ¿no? Entonces, son dos anomalías dentro de una, la de Estados Unidos, una anomalía muy grave dentro del liberalismo, y la de Cuba, una anomalía que está pues fuera del liberalismo porque el propio Estado no se considera libre. Foucault también introduce de manera muy corta pero muy vanguardista y atrevida el concepto de lo liberogénico. Este concepto se refiere a artefactos que intentan producir libertad y que potencialmente corren el riesgo de producir exactamente lo opuesto, es decir, de consumir libertad, ¿no? Un ejemplo de esto es el seguro de desempleo. El seguro de desempleo en los países industrializados muchas veces fomenta el desempleo en lugar de evitarlo. ¿Por qué? Porque prefieres no trabajar y recibir esta cantidad asegurada de manera mensual a buscar un trabajo. Ahora, para cerrar este segmento de el peligro en el liberalismo, una pregunta para la reflexión. ¿Es en realidad el liberalismo el único régimen que provoca el peligro en la vida, la incertidumbre en la vida de la gente? ¿Qué pasa en Japón? Y Japón me costaría mucho trabajo encajarlo dentro de estas definiciones y esquemas liberales que está aplicando Foucault, sobre todo en los controles de los mercados, ¿no? Porque tiene unos controles muy distintos al resto del mundo. China. China con su total control de los mercados. ¿Qué pasa si naces en China? ¿No hay peligro? ¿No hay incertidumbre? ¿Qué pasa en Rusia? Rusia tampoco tengo la claridad absoluta de poder embonarlo, aunque parece que es un país liberal, pero si no lo es, no hay incertidumbre, no hay peligro en los ciudadanos, no hay peligro de que derechos colectivos y derechos individuales choquen, no hay incertidumbre para la gente. Vámonos a otro extremo, Noruega, Suecia. ¿Hay peligro o no peligro en que se contrapongan los derechos colectivos y los individuales? ¿Hay incertidumbre? No hay incertidumbre en las decisiones que toma cada ciudadano para ejercer sus libertades. Por ejemplo, estas prisiones de 2 o 3 meses por calumnias que pueden darse en Noruega o Suecia y que menciona precisamente en su éxito de la trilogía de Millennium, Stieg Larsson, ¿no? El personaje principal está pasando, Lundqvist está pasando al principio de la novela número 1, Los hombres que odian a las mujeres, está pasando una temporada, 2 o 3 meses, por haber cometido una calumnia, que no queda claro si fue bien o mal probado, ¿no? Entonces, bueno, estas sociedades europeas avanzadas reducen la incertidumbre, no reducen la incertidumbre. El liberalismo es el único que promueve el peligro en el individuo y que confronta los derechos. ¿O son estos, el chino, el noruego, el ruso, el japonés, tipos de liberalismo con sus características especiales? Toda una rama por debatir. 4. Crimen o el mercado del crimen. Foucault menciona brevemente el mercado del crimen y el de las drogas hacia las últimas lecturas, pero me parece muy importante para que entendamos en países donde el crimen está en boga, parece ir en una escala
ascendente, ¿qué es lo que está pasando? Si el crimen es un mercado, entonces el imperio de la ley o la aplicación de la ley, dice Foucault, debe de ser el incentivo para disminuir la oferta criminal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, haciendo un análisis como si fuera un mercado, ¿por qué hay mayor oferta de crimen? ¿Por qué existe más crimen? Pues porque no hay una contención por parte de la ley que lo acote, que lo disminuya. Simplemente yo robo porque puedo robar, porque no me van a agarrar, ¿no? Después, Douglas Norton y otros economistas incluso ganarían el Nobel por afirmaciones similares a esto. Yo creo que es una idea muy original que no ha sido lo suficientemente desarrollada en la economía. Sí hay cuestiones sobre la economía del derecho, pero no así como la identifica Foucault. ¿Quién está del lado, si el crimen, si existe una oferta de crimen, quién está del lado de la demanda? Las víctimas. Las víctimas, los que sufren el crimen. No es que lo demanden, pero es que si el crimen sube, ¿quién está, quién está comprando el crimen? Pues las víctimas, ¿no? Verlo así nos lo pone y utilizar los términos de liberalismo de la política económica nos permite ver el mercado del crimen de una forma muy distinta que trastoca fibras de los valores, ¿no? Porque imaginemos, tenemos el mercado de los violados, tenemos el mercado de los asaltados, tenemos el mercado de los secuestrados, tenemos el mercado de los robados, tenemos el mercado de los daños, de los despojados, o cualquier otra premisa bajo la economía neoclásica, ¿no? Llamar así estos mercados, hacer un análisis, la demanda de violación, ¿no? Pues no es que la demande, pero pues, si la oferta sube, es porque hay una demanda, ¿no? Si utilizamos el término del el mercado. Y entonces algo incómodo surge porque nuestros valores, la moral no nos permite expresarnos de manera lógica. Pero en un mercado sí podemos decir que sube el precio, ¿no? Subió el precio de la gasolina o subió el precio del gas, ¿no? No pasa nada. Subió el precio de la comida. ¿Qué tal? Sube el precio de la comida. Y no es inmoral decirlo. Pero si tratamos de poner el mercado de los robos de autos o de los asesinatos o de los secuestros, se tocan unas fibras que nos impiden entenderlo como mercado, pero es un mercado. El punto aquí es que bajo los postulados neoclásicos liberales, la demanda tendría que tender a cero. No hay demanda de violación, no hay demanda de robo, no hay demanda de homicidio. ¿Quién lo va a querer? Pero entonces, ¿cómo se produce este mercado si no hay demanda? Y aquí es donde entra Foucault y dice que el imperio de la ley o la aplicación de la ley es el que determina la curva de demanda que va a cruzar con la oferta y nos va a indicar exactamente el punto de equilibrio del crimen, el punto de equilibrio de violaciones, el punto de equilibrio de secuestros, ¿no? Y entonces podemos empezar a afirmar cosas que parecen obscenas, ¿no? En México existe un mercado de violaciones en el transporte público, en los microbuses, un mercado que va dirigido a las mujeres que van de entre los 10 y 16 años. Sí, si una mujer de entre 10 y 16 años sube a un microbús, hay un mercado muy alto para que sea violada, golpeada y asesinada. Es el mercado de las violaciones de menores de edad y además está localizado en municipios como Ecatepec, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco. Es terrible hablar en términos del mercado así, ¿no? Pero ¿por qué está el mercado así? Dice Foucault, porque la ley, la implementación de la ley ha fijado esa curva de la demanda.
no el ciudadano, lo ha fijado el propio gobierno. ¿Y qué pasa cuando una curva de demanda cruza con una oferta? Se pone un precio. Hay un precio para que usted, si usted ofrece eh, eh, el servicio de violar a menores de edad de 10 a 16 años en Ecatepec, en el transporte público, hay un precio. Hay un precio por hacerlo. Y ese precio es bajísimo. Bajísimo. Por eso sucede. Por eso sucede. Porque el costo de violar y matar niñas en un microbús es bajísimo. El Estado no está incrementando el costo. Entonces, ¿quién es el responsable aquí? Pues es el Estado liberal que no está subiendo el precio. Y tenemos, si acaso hay una anomalía que entra aquí dentro de, podría parecer anomalía dentro de la economía neoclásica, porque el que está determinando la demanda no son las víctimas, el que está determinando el precio y la demanda, por lo tanto, es el Estado. Pero ¿no sucede así en otros mercados? Es decir, cuando el gobierno establece el precio, ¿no modifica la demanda? Pues en mi opinión sí, es evidente. En México en 2017 hubo un ascenso de precios en la gasolina en enero y febrero del 2017. ¿Y qué pasó? Se disminuyó el consumo. El Estado es el que está poniendo el precio y es el que está incrementando la demanda de violaciones, de secuestros, ¿no? Quizá esto sea visible también en otros países de América Latina. Creo que en Venezuela, en Argentina también el mercado de los feminicidios está en boga. Pero debemos de asumir que la demanda natural para el crimen es cero y que la demanda para el crimen es perfectamente inelástica en un precio cercano a cero. Que sea perfectamente inelástica simplemente significa que la demanda de la víctima no corresponde a cambios en el precio. Si el precio de un crimen es bajo para quien lo comete, las víctimas no van a demandar más de él. Y si el precio de un crimen es alto, las víctimas no van a preferir menos, siempre van a preferir cero. Pero al tratarse del crimen, dice Foucault, el Estado debe de castigar de tal forma que los efectos dañinos de la acción sean totalmente o anulados o prevenidos. Es así de alto debe ser el costo para el violador. Que no lo haga, que simplemente no lo haga, no se atreva a hacerlo porque el costo es altísimo. Pero dado que el costo es tan bajo, estos crímenes, el mercado del crimen, ¿sí? ¿No? ¿Por qué hay más crímenes? Porque el costo de llevar a cabo el crimen es muy bajo, ¿no? Casi cercano a cero, ¿no? En el caso del mercado de violaciones en la parte conurbada de la Ciudad de México, pues el costo es cercano a cero, ¿no? Hay además una mezcla de variables que, en mi opinión, aumentan o disminuyen el precio. Esta mezcla es la posibilidad de que te agarren. A esto hay que añadir la posibilidad de que te declaren culpable. A esto hay que añadir la posibilidad de que te den una sentencia pesada, ¿no? Ya van tres variables. Y a esto hay que añadir el costo en tiempo y dinero, ¿no? Lo que te va a costar en tiempo defenderte, no el proceso, no solo la sentencia, sino el proceso. Y estas cuatro variables, en realidad, estos cuatro costos son muy bajos o tienden a cero, ¿no? Principalmente el costo, la probabilidad de que te agarren, pues es prácticamente cero, no agarran a nadie. Foucault le pone atención a dos características del mercado que son endémicas y naturales, podríamos decir, de cualquier mercado. La primera es que la oferta no es indefinidamente elástica. En el caso de la oferta de crimen, esto significa que el hecho de que no sea indefinidamente elástica significa que el crimen no se va a reducir
mientras más castigado sea. Habrá algunos crímenes que mientras más castigados sean se reduzcan más y otros que mientras más castigados sean se reduzcan menos. Es decir, no cualquier cambio en la demanda afecta a la oferta de la misma forma. O en la tradicional economía neoclásica, los cambios en la oferta no responden exactamente a cambios proporcionales en la demanda, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Puede haber más coches, pero estos no van a ser más comprados, sino habrá otras variables dentro de la demanda que determinen. Y lo mismo pasa con un crimen. Es decir, no solo la aplicación de la ley para reducirlo va a interferir. La segunda característica que ve Foucault es que la implementación de la ley, el castigar el crimen, tiene sus propios costos y además tiene sus externalidades negativas. El precio para implementar la ley también puede ser alto y tiene diferentes factores, diferentes variables y diferentes costos. Aquí está haciendo algo que no, en mi opinión, no se ha hecho en la economía neoclásica. Ver el costo no nada más en términos monetarios de lo que cuestan las variables que determinan un precio, sino analizar, hacer como la genealogía de cada variable que va a determinar el precio para ver en realidad cuánto nos cuesta este producto, ¿no? Cuánto nos cuesta en términos de agua, el hacer un iPhone, cuánto nos cuesta en términos de bosques el consumir cacao, ¿no? Añadir este precio. Seguro alguien en economía ya lo hizo, pero aquí lo que está haciendo Foucault en el 79 en realidad, para mi opinión, es innovador. Y no puede hacerse con una fórmula. Porque si estás dentro de la economía neoclásica, tienes que hacer esto con una fórmula. Bueno, pues, esta fórmula tiene que ser variable para cada producto y para cada situación y para cada lugar. No va a ser la misma fórmula en China que en Estados Unidos. Y para cerrar la parte del mercado del crimen, no hay una política pública penal cuyo objetivo sea extinguir el crimen, sino balancear la demanda y la oferta, ¿no? Aquí ya no sé, está Foucault saliéndose de la parte moral para ver el mercado del crimen como el mercado de las cebollas, porque eso quiere decir que el Estado no tiene como objetivo extinguir el crimen, dice Foucault. La sociedad no tiene una necesidad de cumplir ilimitada. La sociedad no necesita conformarse a un sistema exhaustivamente disciplinario. La sociedad encuentra que hay siempre un cierto nivel de ilegalidad. Las sociedades no tienen una necesidad de cumplir absoluta. Las sociedades no deben de conformarse, no se conforman a un sistema disciplinario exhaustivo. Una sociedad encuentra que tiene cierto nivel de ilegalidad, que le gusta cierto nivel de ilegalidad y que va a ser muy complicado salir de esta tasa de ilegalidad para reducirla de manera indefinida. En la versión en inglés, página 256. Hay un punto de equilibrio en el mercado del crimen, de acuerdo con la teoría liberal neoclásica. Siempre va a existir, aunque el Estado trate por todo, con las mejores leyes, de evitarlo. ¿Por qué? Pues porque la sociedad lo tolera. Y además nos señala que ciertos países tienen mayor tolerancia al crimen. Hay mayor tolerancia a la corrupción en México que en Inglaterra. Hay mayor tolerancia a los feminicidios en Ecatepec que en Madrid. Hay mayor tolerancia al secuestro de empresarios en Venezuela que en Bélgica. En la última sección, que es la quinta, vamos a hablar del mercado de drogas y vamos a hacer un pequeño análisis. Es en la página 257 de la versión en inglés donde habla acerca de esto. Para reducir el mercado de las drogas, la implementación de la ley, la aplicación de la ley, se enfoca en reducir el número de drogas que se ingresan al mercado. O sea, le pega al lado de la oferta.
el Estado, sobre todo Estados Unidos, le pega al lado de la oferta, no del consumo, lo cual de entrada pues ya es un error. Si vas a atacar un mercado, tienes que atacar ambos lados. Por eso Foucault nos señalaba con anterioridad que el Estado lo que quiere es encontrar un equilibrio y no anular el mercado del delito, ¿no? Que en este caso el propio mercado de las drogas es un delito, no el consumo. Esa libertad te la da el liberalismo. Tú puedes meterte lo que quieras porque eres libre, pero no puedes comprar lo que quieras, ¿no? Aquí este mercado sí está controlado. Bueno, pero ¿qué logra? ¿Qué logra el Estado al desmantelar o querer contener el lado de la oferta? La oferta sube el precio. Sube el precio y el oligopolio que tiene más distribución, que tiene más personal, que tiene más ventas, va a ganar. No es nada, no es el hilo negro, no acaba de descubrir el agua tibia. Háganlo ustedes. ¿Qué pasa si controlas el mercado de la oferta en coches? ¿Quiénes van a sobrevivir? Nissan, General Motors, Toyota, ¿no? ¿Qué pasa si controlas el mercado de los refrescos con el precio? ¿No? Coca-Cola, Pepsi. No va a triunfar en el mercado la nueva compañía de refresco de cola peruana, ¿verdad? No, obviamente va a mantenerse quien tiene el oligopolio o la mayor experiencia. ¿Acaso llegará alguien que innove y se cuele ahí? Pero no es lo normal. Y seguro sucederá en el mundo de las drogas, ¿no? Los que ya están controlan ahí el mercado y llegará uno nuevo que intente, que se sitúe y pues logre ahí su pequeño nicho. Los precios de las drogas suben porque la demanda es absolutamente inelástica. Las drogas son como el agua. Cueste lo que cueste, usted va a seguir tomando la misma cantidad de agua. Punto. O es lo que pasa en el mercado de las medicinas estadounidenses con las medicinas para que no te dé un infarto al miocardio. Si cuesta $100 la medicina y te tienes que tomar una pastilla diaria, la compras. Si cuesta 1,000, la compras. Si cuesta 10,000, la compras. Si cuesta 100,000, la compras. Por eso son tan caras las medicinas en Estados Unidos, ¿no? Por la libertad y la inelasticidad del mercado y porque no hay un aparato de seguridad pública que las proporcione de manera gratuita. Si lo hubiera, de inmediato las medicinas comerciales tendrían que bajar. La droga se consume de la misma manera, dice Foucault, cueste lo que cueste, lo cual pues parece ser cierto. Además, de acuerdo con Foucault, hay dos tipos de compradores, los iniciales y los antiguos. Los consumidores antiguos te van a pagar cualquier precio, pero los consumidores iniciales necesitan un precio bajo para poderte comprar. En este sentido, la aplicación de la ley necesita ser tal que cree un precio óptimo tanto para los compradores principiantes o iniciales y para los compradores viejos. Este precio, el equilibrio de este precio, se fija en el punto de equilibrio donde la droga no es tan cara para los que inician ni tan barata para los viejos. Y es entonces ahí donde pone el punto de equilibrio la ley al determinar la oferta, al contener la oferta. Adicionalmente, por el lado de la demanda, nunca se ataca de manera directa. Es decir, nunca se ataca encarcelando al que compra la droga. Que yo sepa, solo en países musulmanes es un delito comprarla. El que compra nunca se va a la cárcel, el que la usa. Solo se va a la cárcel el que la vende, ¿no? Entonces, como no hay un shock contra el comprador, el Estado trata de disminuir el consumo por otras vías. Estas vías son la prevención y la rehabilitación, pero estas vías son de largo plazo y no son seguras, ¿no? Siempre corre el riesgo, por más plática de prevención o por más clínicas de prevención, regresar. ¿Por qué no se legaliza de golpe el consumo? Por ejemplo, en Estados Unidos, un mercado liberal, porque habría que importar para satisfacer la demanda. Entonces,
lo primero que se tiene que hacer antes de legalizar el consumo es legalizar la producción. ¿Y qué hicieron en Estados Unidos? Legalizar la producción. Ya una vez que los estados legalicen toda la producción uno por uno, empezaron con Colorado, ¿no? Luego me parece que fue Washington, luego Oregon, ya que haya la producción suficiente, entonces sí, se va a legalizar por completo el consumo y los proveedores de esta droga, en especial, específicamente la marihuana, externos como México van a quedar fuera del mercado. Muchas gracias, concluimos así esta sesión.